Voy al encuentro de un rostro invisible, de ese cuerpo que aguarda la voz de mis caricias. Un anclado deseo duerme en la profundidad de mi vientre desnudo. Una muerte escondida revuelve las entrañas del amanecer. Quisiera sacar de mi sexo este sol extraviado, ponértelo en las manos como prenda de nuestro antiguo relucir. Pero la luna arde en mi interior y tú esperas realizar el hallazgo que aliente a esta alma incauta y encauce su camino hasta la cumbre. Entonces tendrá el corazón los ojos de un oculto animal. Será una rosa en ciernes, víspera de amor y charcos sombríos, como abrir un capullo en la nocturna inmensidad del mar. Buenas noches. Se llama Elisa Martín Ortega, es de Valladolid y ha ganado el codiciado Gil de Viedma con un libro que se titula Ensueño. Dice el jurado que es un libro de amor y ternura, y yo no estoy de acuerdo con el jurado. Es muchas cosas más. Es un libro de ternura, donde hay amor, pero donde hay también compromiso y hay la fuerza del vivir y hay muchas cosas más. Elisa, buenas noches. Buenas noches. Qué bien tenerte aquí, con las ganas que tenía yo de entrevistar a Elisa. Bueno, muchas gracias a vosotros. Estoy encantada de estar aquí. Oye, vamos a empezar hablando, en vez de poesía, de una cosa que viéndote así tan joven, ¿verdad? Viéndola así, y resulta que, ¿a que no adivinan ustedes dónde trabaja esta chica? ¿A que no lo adivinan? ¿Dónde trabajas, Elisa? Bueno, ahora trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y trabajo en un grupo de investigación sobre la literatura de los judíos sefardíes. ¿Y da para tanto la literatura de los judíos sefardíes? Bueno, sí, da para mucho, ya desde hace años y sigue dando, ¿no? O sea, los judíos sefardíes, bueno, yo estudio la literatura de la diáspora, es decir, de aquellos judíos que abandonaron España en el año 1492, se expandieron por diferentes países, sobre todo por lo que era el Imperio Otomano, Turquía, Grecia, los Balcanes, el norte de África, y allí durante 500 años desarrollaron una literatura de todo tipo, literatura folclórica, literatura religiosa. Yo más exactamente me dedico a la literatura, a la poesía, pero no a la poesía folclórica, sino a la poesía de autor, escrita por mujeres sefardíes durante los siglos XIX y XX, es decir, en un momento en que ya las comunidades tradicionales empiezan a dispersarse y por la influencia de la cultura occidental, porque hay muchas emigraciones a Israel, a Estados Unidos, a Latinoamérica, a Francia. Luego, en ese momento en que esa cultura tradicional empieza a debilitarse, hay una serie de mujeres que escriben poesía y que de alguna forma recogen la memoria de ese pueblo. Tú decías antes, ahora cuando hablabas de los judíos, de no sé qué verbo has utilizado, que se fueron o que se marcharon. Bueno, que fueron expulsados, en realidad fueron expulsados, ¿no? Que fueron expulsados. Oye, hay quien piensa que si los echaron por algo sería. Bueno, a ver, yo creo que estas cosas no tienen... Es siempre una cosa perversa echar la culpa a las víctimas de lo que sufren, ¿no? O sea, todos podemos tener alguna culpa.
nadie es perfecto, no se trata de pensar que quien sufre una expulsión, que quien sufre una persecución, que quien sufre un exterminio es perfecto. Pero es que quien lo comete tampoco lo es, o sea, lo que sí está claro es que en el momento en que hay un grupo humano que se constituye como víctima de algo, en ese momento hay que ser solidario con esas personas, independientemente de que después esas personas tengan sus defectos humanos como los tenemos todos. ¿Cómo era ese pueblo? ¿Cómo era ese pueblo, aquel? No, del de ahora ya hablaremos, pero ¿cómo eran aquellos judíos que vivían aquí, que vivían con nosotros, que estaban en la península ibérica y que de pronto son expulsados? ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo eran esas mujeres, esos hombres? Pues eran gente que vivía en sus comunidades, un poco aparte, pero que al mismo tiempo participaba mucho de la vida del país, ¿no? Y de hecho había muchos judíos que trabajaban en la corte, que ayudaban a los reyes, o sea, es una cosa muy compleja. Después, cuando fueron expulsados, se instauraron en diferentes países y allí desarrollaron una actividad tanto dentro de sus comunidades como también en relación con el mundo de fuera. En la vida que desarrollaban en los países donde vivían, pues hay una actividad comercial muy importante, por ejemplo, una actividad intelectual también, en relación con el estudio de la religión, pero también con otro tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo, bueno, personas que contribuyeron de una forma muy activa a la cultura de los países donde estaban, tanto aquí en España como después en los lugares de la diáspora. Elisa, volvamos a tu libro, a este libro con el que has ganado el Gil de Viedma. Qué alegría, ¿verdad?, debiste de sentir cuando te dieron la noticia, supongo. Qué alegría. Hombre, sí, es una gran alegría porque, bueno, es un reconocimiento a algo que uno hace a lo largo de muchos años, que uno siempre se pregunta, bueno, eso si realmente va a llevar a algún sitio, ¿no? Si tiene un valor o no. Yo creo que toda persona que escribe pasa momentos de gran inseguridad, de no saber muy bien si vale la pena eso que está haciendo, ¿no? Entonces, tener un reconocimiento así por parte de un jurado formado por personas de gran prestigio, pues es siempre una gran alegría. Luego también la posibilidad de publicar el libro en una editorial como Visor fue... La editorial Bandera en poesía, la que más... Sí, esa es una gran oportunidad. Sí, es la gran editorial de poesía, sin lugar a dudas. Oye, Elisa, a mí de este ensueño, lo que más me llega y lo que más no sé, me conmueve y más destacable, por no decir solo me gusta, es que es un libro, yo creo que es un libro muy carnal, que está escrito con palabras de carne, pero que es muy carnal. Ahí estoy en lo cierto, no estoy en lo cierto. A ver, ¿qué piensas tú de esto que digo yo? Hombre, sí, yo creo que es cierto. Y es una cosa de la que yo me he dado cuenta más a posteriori, pero que creo que también estaba en el primer libro de poesía que publiqué. Aunque son muy diferentes, creo que esa atención al cuerpo y a todo lo corporal tiene una importancia, ¿no? Bueno, creo que casi todos los poetas, en una u otra medida, escriben desde el cuerpo, ¿no? Porque hay una... creo que no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Que somos uno, y que la poesía de alguna forma, cuando sale de lo profundo de la persona, no puede obviar esa dimensión física, ¿no? Esa dimensión física que está en el amor, pero que está también en todo el resto de ámbitos de la vida. Un escritor que a lo mejor, bueno, seguro que tú conoces, que se llama Fernando Vallejo, colombiano, y que es muy amigo mío, y hace poco, hablando con él, no en España, porque ya sabes que él no quiere venir a España, desde que se pidió visado para los colombianos, dijo que él no vendría, pero en México, hablando con él, me decía que, ay, pues es que ustedes son muy místicos, están siempre con la mística tiene la culpa de todos los desastres. Bueno, Fernando Vallejo es muy provocador, a mí también me gusta mucho, pero bueno, puede tener cierta razón, pero por otra parte yo no diría que la mística es un tipo de espiritualidad o de pensamiento o de poesía, porque hay una gran poesía mística que niega lo corporal. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Cántico de San Juan de la Cruz, es evidente que hay ahí una experiencia espiritual, pero una experiencia que no niega el cuerpo, hay una presencia de la carnalidad también ahí. Por tanto, todo depende de cómo se mire, ¿no? Y es perfectamente compatible lo uno con lo otro. Sí, yo creo que sí. No creo que haya ninguna espiritualidad que
que nos pida para llegar a ella una renuncia a una parte fundamental de lo que somos, que es la realidad física. Ahora cuando te acordabas, acababas de citar a San Juan de la Cruz y me han venido a la memoria aquellos versos tan eróticos en San Juan, porque por mucho que los escriba San Juan, cuando dice: y en las rocas aquellas que están bien escondidas, allá nos adentraremos y el mosto de granadas gustaremos, y allá me darás tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. Sí, sí, bueno, evidentemente San Juan tiene detrás toda una tradición que viene desde el Cantar de los Cantares, y bueno, pues es una poesía que evidentemente, por ejemplo, en el caso del Cantar de los Cantares no sabemos si esa poesía se compuso con una finalidad religiosa, o mucha gente dice que la finalidad inicial era profana y que después, bueno, pues entró a formar parte del canon de la Biblia, ¿no? Pero a partir de ahí hay todo un desarrollo muy fuerte de un tipo de espiritualidad que nadie niega que San Juan de la Cruz escribiera su cántico desde una experiencia de amor a Dios, y eso nadie lo niega, pero tampoco se puede negar el valor erótico y corpóreo que tiene su poesía. Creo que son cosas perfectamente compatibles y que no deberían suponernos ningún problema ya a estas alturas, ¿no? El valor erótico. Por cierto, aquí hay unos versos pero los vas a leer tú, ¿eh? Árboles, que tienen que ver mucho con esto que estamos hablando. Van a ver, escuchen. Debemos recorrer un largo trecho para llegar a ser como los árboles que se ofrecen, que albergan el deseo de descolgar sus frutos. Ay, libres de temor, abandonados a sus tiernas culpas. Abandonados a sus tiernas culpas. ¿Y cuáles son esas tiernas culpas? A ver, bueno, Elisa, sí, hablemos de tiernas culpas. Bueno, tiernas culpas de alguna forma las que todos, o sea, todos arrastramos culpas, ¿no? De una forma o de otra. No creo que haya nadie que se sienta absolutamente... Bueno, a lo mejor hay gente que sí, que se siente encantada consigo misma y no tiene nada que reprocharse, pero no creo que sea lo más común, ni tampoco sé si sería lo más sano, por otra parte, ¿no? Y nosotros tenemos que ser capaces de asumir eso y de entregar lo que tenemos, sin saber a veces muy bien a dónde va. Dicen en Castilla la Vieja, tú lo sabes bien, Elisa, dicen en Castilla la Vieja, que el que da lo que tiene no está obligado a más. Por cierto, hay un verso tuyo que se me ha quedado grabado, que dice: toma mi corazón, tuyo es. Bueno, ese verso evidentemente, claro, está en un contexto de un poema de amor. En el libro hay muchos diferentes tipos de poemas de amor, ¿no? Los hay poemas de amor incipiente, con expectativas, también algunos desgraciados, pero hay también una serie de poemas de amor feliz, correspondido, ¿no? Y ese es uno de ellos. Y bueno, yo creo que la idea que subyace ahí es la idea tan manida, pero que yo creo que es cierta, ¿no? Del momento en el que uno siente que el propio corazón no le pertenece, ¿no? Que realmente lo que uno encuentra a través del amor es algo que le viene dado desde fuera y que es como un regalo, como algo que en un determinado momento se tiene, pero que no se posee. ¿Por qué siempre terminamos hablando del amor? Bueno, yo creo que el amor y la muerte son las dos grandes preguntas de la vida, ¿no? Y todos los seres humanos, de alguna u otra forma, estamos constantemente pensándonos y definiéndonos en relación a ellas, ¿no? La muerte por lo que supone de misterio y de final. Y el amor, pues, porque es realmente, yo creo que la experiencia más profunda que se nos ofrece como seres humanos. La muerte, ese misterio. ¿Tú crees que la muerte realmente interrumpe la vida o que la muerte es un paso más de la vida y que continúa la vida después de la muerte? Uf, ¡qué preguntas! Mire, no sé qué contestarle a eso, realmente me resulta muy complicado. Yo en general siempre he tenido un sentimiento bastante de rechazo hacia la idea de la muerte, ¿no? Esto claro, sí, de siempre, creo que es algo humano. Nos repugna como humanos. Sí. Sí. Entonces, bueno, luego
yo sinceramente creo que decidir yo si existe una vida o no después de la muerte es algo, no sé, considero que es algo que va más allá de mi capacidad de pensamiento, de mi inteligencia, no lo sé, no... Me gustaría que así fuera, pero no sé, es algo pero te gustaría. Sobre lo que no me pronuncio. No te pronuncias, pero sí te interrogas, porque... Esto nos interroga a todos, evidentemente. Hay un amigo mío que dice que la muerte es lo único serio que queda. En un mundo como el nuestro, donde lo hemos banalizado todo, prácticamente todo, al final lo único serio, lo único que no podemos banalizar es la muerte, porque está allí y llega y es como es, y es lo que es, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo creo que incluso también la muerte, no tanto banalizar, pero creo que muchas veces la muerte se encubre, la muerte se disfraza de tantas cosas, ¿no? A pesar de que está ahí. Y bueno, en relación, por ejemplo, a la situación del mundo, todos los problemas que hay, todos los sufrimientos, creo que muchas veces convertimos a los muertos en números, no damos realmente la importancia que tiene esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, me he levantado con una noticia de que había 2 soldados italianos que habían muerto en Afganistán. Y había no sé qué políticos que decían, bueno, que quizá ese era un sacrificio que merecía la pena, ¿no? Nunca merece la pena. ¿Cómo podemos decir que la muerte de un ser humano es un sacrificio que merece la pena? Un horror. ¿En qué contexto, en qué medida? Son cosas así, ¿no? También. Pero eso no sé, Elisa, qué pensarás tú, pero yo creo que forma parte de esta perversión en la que estamos, en el que las cosas no queremos que sean lo que son, sino lo que conviene que sean. Y ahora conviene que eso sea un sacrificio para no se sabe qué, y decimos eso. Y a mí me parece un horror. Yo creo que no merece la pena la muerte de un solo ser humano. Sí, yo tampoco. Por nada. No creo que eso pueda merecer nunca la pena. Y desde luego no hay ninguna guerra justa ni ninguna guerra que se justifique. Ninguna. Y esa menos. Vamos a entrar en política. Y esa menos. Porque además es una guerra cruel, donde están muriendo muchachos que van allí de otros países que no tienen nada que ver ni con esa cultura ni con lo que allí está sucediendo, a defender no se sabe qué, a defender un imperio, que bueno, pues que se lo queden los del imperio. Bueno, y son los muertos que mueren, los soldados que mueren luchando, que aún no nos enteramos de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos días yo también estaba viendo la televisión y ya estuvieron 2 o 3 horas hablando de la crisis, de los mercados financieros, de todo esto que está pasando con el euro, con tal, ¿no? Y después de 2 horas dicen, bueno, vamos a dar unas noticias así rápidas, ¿no? Y sale, una bomba en Irak, han matado a 120 personas. Claro. Y eso le dedican 30 segundos, mientras que todo lo otro... Sí, lo de Irak como que es normal que pase. Bueno, se están matando entre ellos, pues que se maten y ya está. Nos hemos hecho quizá, no sé, muy crueles. A mí me parece que vivimos en un mundo verdaderamente atroz. Sí, yo también creo que hay mucha crueldad en el mundo. No solamente eso, hay otras cosas, de las que, por otra parte, casi nunca se habla. O sea, pero creo que a pesar de una apariencia de civilización y de progreso, incluso en nuestros países que parecen tan adelantados, hay una crueldad muy grande y hay una incapacidad muy grande para... fijarse en las personas que realmente están pasándolo mal y para intentar poner un remedio a eso. No hay voluntad para otras cosas, pero no para eso. ¿Tú crees que se quiere poner remedio de verdad? Yo a veces lo dudo. No, yo creo que cuando se quiere poner remedio a algo, y lo hemos visto en el caso de la crisis financiera, cuando los bancos iban a quebrar, se movilizó de todo para salvar a los bancos. Si hubiera movilizado 1/10 de ese dinero para solucionar algún problema como el problema del hambre o para tantas otras cosas, un 10% de ese dinero y de esa voluntad política y de esa unidad se habría solucionado hace mucho tiempo. Es verdad, tienes razón. La gran movilización a la que hemos asistido últimamente en favor de alguien necesitado ha sido de los pobrecitos banqueros que habían dejado de ganar con el negocio de la usura unos cuantos miles de millones, y entonces había que acudir a ayudarles y ahora ellos que nos juzgan a nosotros. Sí. Ya estamos en la segunda parte de la... Al final se cumple aquello de la oda a Walt Whitman de Federico García Lorca, ¿te acuerdas? Y el mundo no es ni noble, ni bello, ni bueno.
debería serlo, pero no lo es, Pero tu poesía es esperanzadora, está llena de... Eso que dicen, que ha dicho el jurado, vamos a salvarlo un poco porque... de la ternura, es verdad que hay ternura y que hay amor, pero sobre todo es una poesía que tiene un componente muy grande de ensueño y de esperanza. ¿Qué te hace mantener viva esa esperanza frente a tanta devastación? Pues sí, porque vamos a ver, yo creo que a pesar de tanta devastación y de tantos problemas y de tanta indiferencia, sigue habiendo gente y siguen pasando cosas que nos dan esperanza, y eso también hay que verlo. O sea, es que hay evidentemente mucha crueldad, pero también hay solidaridad, también hay personas que hacen muchas cosas de las que no sabemos nada, pero que están ahí, incluso en los lugares donde se viven situaciones más dramáticas, como por ejemplo yo pude comprobar en mi viaje a Israel y luego sobre todo a los territorios palestinos, ¿no? Hay una fuerza en la vida que hace que las cosas sigan para adelante, y eso es una cosa que conmueve realmente cuando uno lo descubre, ¿no? O sea, hasta en las situaciones más límites la gente se sigue levantando, sigue tratando de llevar a sus hijos al colegio, sigue reuniéndose, sigue teniendo capacidad incluso para el sentido del humor. Yo creo que la vida tiene una fuerza que hace que la gente, bueno, quiera vivir, incluso en las situaciones más desesperadas, y que haya otras personas que hagan cosas por los demás y que tengan otros valores y que tengan... Todo eso también existe. Pero sobre todo yo la esperanza la encontré un poco en esa fuerza que tiene la vida, ¿no? Hay una frase de Walter Benjamin que dice que la esperanza nos es dada por aquellos que no la tienen. Y es un poco verdad, ¿no? O sea, creo que incluso en las situaciones más desesperadas, o precisamente en esas situaciones, hay en la vida algo que nos puede, al menos, no hacer desistir completamente, ¿no? También había un pensador que se llama Hans Jonas, otro pensador judío, que hablaba mucho sobre el medio ambiente, la tierra, ¿no? Y decía que nuestra obligación era hacer algo por intentar salvar el mundo, aunque racionalmente llegara un momento en que pensáramos que eso no es posible, que ya no tiene remedio ninguno, deberíamos seguir actuando como si la esperanza existiera. Oye, Elisa, ¿por qué donde tú que conoces ese mundo y que lo estás investigando, por qué donde hay pensamiento, donde hay saberes, donde hay pensares, donde hay sentires, donde hay cultura, hay siempre judíos? Bueno, todo esto sería también... Pero es que es así. Sí, o sea... Donde hay arte, donde hay buena música, es que inevitablemente siempre están ahí. ¿Por qué? Hombre, yo creo que... A ver, todo esto es muy azaroso, yo no puedo dar una respuesta determinada, ¿no? Creo que la cultura judía es una cultura que, al haberse configurado fuera de un Estado-nación durante tantísimos siglos, ¿no?, y haberse configurado alrededor de una religión y sobre todo alrededor de un libro, ha dado un valor muy grande a todo el aspecto del estudio y el aspecto intelectual. O sea, los niños judíos desde muy pequeños aprenden a leer la Biblia, aprenden a interpretarla. Hay una tradición muy grande que yo creo que hace que seguramente el nivel cultural de los judíos en muchas sociedades, en muchos lugares, fuera más alto que la media, aunque no siempre, evidentemente. Todo esto se podría matizar de muchos modos, ¿no? Luego también el hecho de ser una minoría en otros países. O sea, yo creo que eso también... los judíos, por ejemplo, eran grandes políglotas, eran personas que, por ejemplo, si leemos las memorias de Elias Canetti, en su infancia pasó por 4 o 5 países diferentes, hablaba 5 idiomas, 6 idiomas, o sea, ahí hay todo y sobre todo el peso que tiene la tradición. O sea, esa especie como de mezcla entre estar en un país, en una determinada sociedad, y al mismo tiempo tener detrás todo el peso de una tradición religiosa y cultural que está viva, que se sigue cultivando y que de alguna forma da a las personas un enraizamiento que no es tanto al lugar, al país, como a una tradición cultural.
Y una pregunta que yo me hago muchas veces y que no sé si alguna vez te la habrás hecho tú, que estar cerca de ese mundo y de ese pueblo. ¿Cómo puede ser que habiendo sufrido tanto, habiendo padecido un genocidio tan atroz, cómo puede ser que Israel le haga lo que le hace al pueblo palestino? Bueno, yo creo que estas son preguntas que evidentemente nos hacemos todos, ¿no? O sea, en primer lugar, vamos a ver, yo creo que habría que intentar hasta cierto punto separar una cosa de la otra, porque la utilización política que se hace en Israel, por ejemplo, del tema del Holocausto, es bastante oscura en cierta medida, ¿no? Con esto no quiero culpar a toda la sociedad de Israel ni nada, tengo grandes amigos y sé que hay gente allí muy valiosa que quiere la paz realmente, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo. Pero volvemos un poco al tema de las víctimas, ¿no? O sea, ser una víctima es una garantía de rectitud moral, no, o sea, la víctima hay que estar con ella en el momento en que sufre, pero luego eso no quiere decir que, bueno, hay personas que sí, por ejemplo, como Primo Levi, ¿no? Que es un caso magnífico, pero él mismo alertaba del peligro que tenía esa especie de moral asociada al hecho de haber sufrido, y como yo he sufrido, entonces ahora puedo hacer lo que quiera, ¿no? No creo que todo el mundo esté en eso, pero hay cierta utilización política del tema del Holocausto en la política del Estado de Israel que va por ahí y que creo que es muy injusta, porque además el enemigo que se propone no tiene nada que ver con el causante de aquella tragedia, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que son cosas que hay que separarlas. Hay que separarlas por respeto a la memoria de todas las víctimas del Holocausto, que creo que debemos honrarlas como víctimas sin mezclarlas con todo un montón de sucesos que no tienen realmente nada que ver con ellas. Y respecto al estado actual de la política en Israel, bueno, creo que se necesita no sé, se necesita muchísima más capacidad, sobre todo de ponerse en el lugar del otro. Para mí eso fue lo más impactante, ¿no? Ver la dificultad que tenía la gente para ver al otro como un ser humano, incluso para poder entender sus razones, porque razones pues las hay por todas partes, y bueno, creo que ese es el principal problema. Ponerse en el lugar del otro. Nada cuesta tanto en la vida como eso, ponerse en la piel de los demás. Que se nos ha ido el tiempo, ya ven de cuántas cosas hemos hablado, además de poesía, con Elisa Martín Ortega, que no se va a ir de aquí, no se va a marchar, no vamos a terminar estas palabras a medianoche sin escuchar otro de sus poemas. Y bueno, si quieres elegirlo tú, igual hasta te dejo elegir. Bueno, yo creo que puedo leer el último poema del libro. El último poema, el que dedicas a tu madre. Sí. Ah, yo me despierto como quien lamenta. Pues adelante con él. Gracias. El poema se titula El fracaso del sueño. Yo me despierto como quien lamenta no haberse acercado al claro del bosque. Recojo las raíces y las migas, las poso ante los frutos en sazón. Repliego mis poderes y refreno las ansias, los latidos que conducen a un corazón antiguo, carne pura que quise ver temblar entre mis manos. El calor de la sangre, la piel honda, rescatan la esperanza demudada de salvar la memoria de tu cuerpo tantos años después. Aún deseo soñar que duermo entre tus huesos blancos, ser los ojos y oídos de un placer. Gracias, Elisa. Ser los ojos y los oídos de un placer. Placer el de estar con ustedes una noche más y compartir este encuentro nuestro semanal en estas palabras a medianoche. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Elisa, y que sigas escribiendo muchos y bellos poemas de amor y de ternura y de todas las otras cosas que tienen que ver
con la vida y con el cotidiano y diario vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta dentro de una semana. Buenas noches.